Se trata de lo que acostumbramos a denominar la lección inaugural de una nueva cohorte, en este caso de la especialización en procesos de intervención social, la EPIS. No estoy muy seguro de qué corte es como la corte décima o décima primera, no estoy muy seguro. Eh, Vamos a tener la conferencia de Caterine Garnica sobre un tema del cual pues ya todos ustedes están informados porque vieron la divulgación que se hizo. El título es Aprendizaje desde la periferia, dos puntos, la intervención social en contextos del cuarto mundo. Cuando Caterine propuso ese título, surgió una duda, al menos en mí, y es ¿qué es eso de cuarto mundo? Al final me aclararon un poco, no lo terminé de comprender del todo, vamos a ver de qué se trata en la propia conferencia. Bueno, Caterine es socióloga, hizo estudios de sociología con nosotros aquí en la Universidad del Valle a finales del siglo pasado y luego se graduó en un pregrado de sociología en Barcelona. Posteriormente hizo una maestría en antropología social en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego ha estado trabajando en distintas entidades europeas, la mayor parte de ellas españolas, eh, en, digamos, el campo de la intervención social. Así que lo que hay en ella es una formación sociológica complementada con una maestría en antropología y una enorme experiencia en el campo de la intervención social. Vamos a ver cómo podemos aprovechar todo lo que ella nos diga para nuestros propios aprendizajes. Eh, la sesión va a transcurrir de la siguiente manera. Primero, hará un pequeño saludo María Eugenia Ibarra por dos cosas, porque es la jefe, pero no tanto por eso, sino porque ella fue la que tuvo el contacto inicial con Caterine, entonces va a ser un breve saludo. Luego escucharemos la presentación central de Caterine y posteriormente habrá un intercambio entre ella y las personas que están como público con el fin de profundizar, detallar o algo por el estilo. Sabemos que el formato convencional de una lección inaugural no incluye esto último, pero como se trata de una lección inaugural en el campo de la intervención social y en este campo el principio de la participación está tan arraigado, pues tenemos que jalarle también a la participación en la lección inaugural. Eh, Eso es todo. Entonces, primero un pequeño saludo de María Eugenia Ibarra, la jefe. Bueno, pues en primer lugar darle las gracias de nuevo a Caterine. Caterine fue mi compañera de varios cursos en sociología en el siglo pasado, como dice Jorge, y fue muy grato encontrarla de nuevo pues a través de estos medios. Y cuando me enteré de todo lo que estaba haciendo y de la importancia de esto para nuestra especialización, no dudé en convocarla, que nos cuente toda esa experiencia tan interesante que ha tenido en Europa desde hace varios años y también invitarla pues a otras cosas que seguramente vamos a hacer en adelante, ya que nos hemos reencontrado con ella y pues le doy la bienvenida a su casa, a la Universidad del Valle, no porque no hayas tenido el título de nuestro programa, no eres nuestra egresada. De verdad, yo considero que eres una de nuestras mejores representantes en donde estás ahora desempeñándote. Gracias, Caterine, y pues también un saludo muy especial a los estudiantes que se empiezan a integrar a esta reunión y a los profesores del departamento por su atenta respuesta a esta invitación. Gracias y bienvenida de nuevo, Sonia Caterine. bueno, gracias, María Bien, Eugenia. gracias, María Eugenia. Bien, ahora, Caterina, Gracias, entonces, sí, puedes comenzar. Sí. gracias, profesor. Bueno, gracias por la bienvenida, por el saludo, por todas esas palabras de reconocimiento. Yo realmente sí me siento una egresada de Univalle, es mi alma mater, es mi casa, donde me formé y donde lo que aprendí ahí me ha permitido a lo largo de estos 20 años pues desarrollar una, una carrera profesional de la cual yo me siento satisfecha porque creo que me ha permitido realizarme y ser feliz con mi trabajo, ¿no?
Entonces, con esto quiero animarles a todos los estudiantes que inician este proceso, que han iniciado en este proceso en la Universidad del Valle, de especialización en la intervención, porque es un campo profesional realmente necesario, valioso, no solamente en países latinoamericanos, sino también, creo yo, actualmente en todo el mundo, ¿no? Entonces, y permite también es un campo tan amplio que permite que se pueda especializar en distintas áreas y también da la posibilidad de ser muy versátil en la aplicación de los conocimientos que uno adquiere, por ejemplo, en el pregrado. Dicho esto, pues vamos a empezar con el título. Voy a poner un PowerPoint para que podamos seguir la presentación. Bueno, como decía el profesor Hernández, ¿no? El título es un título intencional y trae por lo menos dos términos que ameritan que hablemos o aclaremos sobre ellos. Para mí, cuando me invitaron a hacer esta lección inaugural y pensé en cómo titular la experiencia o un diálogo sobre la experiencia de intervención que he tenido en estos 20 años en Europa, consideré que lo tenía que hacer desde la perspectiva, que ese título debería reflejar la perspectiva de trabajo que ha sido como el camino que he seguido, ¿no? Y por eso le puse aprendizajes desde la periferia, la intervención social en contextos del cuarto mundo. ¿Qué significan estos dos términos? Estos dos términos, en principio, cuando hablamos del centro y de la periferia, nos estamos refiriendo a unas teorías que surgieron en los años 70, las teorías de la dependencia, las teorías que hablaban de una distribución del orden mundial donde habían unos países donde básicamente eran productores y otros países que eran desde donde se extraían las materias primas, y eso generaba un tipo de relaciones de dependencia y de subordinación. También se llamaban países del primer mundo, países del tercer mundo. Posteriormente surgió una teoría que es la teoría del sistema mundo, donde esa relación de dependencia y de subordinación ya no era una relación, no se expresaba en términos tan unívocos, sino que se empezó a plantear que dentro de los propios países del centro, aquellos que tenían el control de la producción, los modelos de desarrollo que imponían a los otros países, también habían sectores que estaban en una posición de subordinación o en una posición de dependencia, y por lo tanto eran la periferia dentro del centro, ¿no? Que es básicamente el ámbito en el que yo he trabajado. Vamos ahora a ver. Un segundo. Perdón. Es que me está dando problemas la presentación. Entonces vamos a ver cuáles son los ejes sobre los que vamos a guiar esta conversación, esta conferencia. Mi interés era poder trabajar al menos 5 aspectos de lo que, desde dónde poder mirar este proceso de intervención en el que he estado trabajando durante 20 años, ¿no? Para ello, entonces, definimos primero trabajar el concepto de intervención social en el marco del bienestar, aclarar por qué hablamos del centro, la periferia y de cuarto mundo.
referirnos a esos contextos culturales y los ámbitos de la intervención en los que he trabajado, centrarnos un poco en los enfoques y de las metodologías de intervención que, que han guiado los proyectos en los que he intervenido, y por último, pues cerrar haciendo una reflexión sobre los retos y los aprendizajes que significa hacer intervención en la periferia del centro, lo que desde otros lugares se ha denominado cuarto mundo. Para empezar, situemos que toda la intervención que yo he hecho estos 20 años, principalmente en Europa, en España, se enmarca dentro de un estado que es un estado de bienestar, entendiendo que el estado de bienestar es un concepto político-económico con el que se designa a un modelo de estado y de organización social en el que el estado cubre los derechos sociales de los ciudadanos del país. En este caso, la intervención estatal está dirigida a reducir la desigualdad y a repartir la riqueza en forma más equitativa. En este sentido, para mí, el llegar a trabajar en España supuso un cambio fundamental del contexto, porque venía de intervenir en Colombia, en procesos, en Colombia, que es un estado en el que el estado del bienestar no existe. Entonces, empezar a intervenir en un contexto donde se habla de la misión del Estado como la búsqueda de esa igualdad y de repartir y de buscar equidad y de buscar el repartir la riqueza de forma equitativa entre sus ciudadanos, era bastante novedoso para mí, no porque no lo conociera teóricamente o no lo hubiera estudiado, sino porque no lo había vivido, ¿no? Entonces, en ese marco se ha desarrollado siempre la intervención que he hecho en los distintos proyectos. Volvamos a un poco sobre el concepto del centro y la periferia, del que ya hablé, ¿no? Como dije, son dos conceptos que están relacionados con las teorías de la dependencia y de la subordinación, y ambos están derivados de la dependencia de la teoría del sistema mundo, que aunque tienen definiciones muy distintas o conceptualizan la dependencia y la subordinación de forma distinta, sí que coinciden en que hay procesos de dependencia y de subordinación. En cuanto al concepto de cuarto mundo, es un concepto que surge en un proceso de intervención que posteriormente se convierte en un movimiento en el mundo. Yo lo utilizo porque para mí es fácil identificar el concepto, la población a la que se refiere ese concepto, porque creo que una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a España fue precisamente descubrir que, siendo un país europeo del primer mundo, del centro, del norte, pues existían poblaciones que estaban en condiciones de marginalidad, de vulnerabilidad también. Entonces, el cuarto mundo fue un término que acuñó un religioso francés por allá en la década del 60, pero él empezó a trabajar en la década del 40, en el 46, en unos barrios, en unos asentamientos que habían alrededor del país. Este hombre era hijo de inmigrantes, polaco y español, y entonces había vivido también esa situación de exclusión que después de la posguerra vivieron muchos refugiados y muchos trabajadores migrados, ¿no? Cuando él empezó a trabajar en estas barriadas, empezó a plantearse el por qué de generación en generación había poblaciones que seguían manteniéndose en esa situación de exclusión y sobre todo de dependencia
de las políticas de Estado o sobre todo de la ayuda. Era un momento en el que la Iglesia Católica en Francia tenía mucha incidencia desde esa perspectiva de la misericordia, de la limosna, ¿no? Entonces él lo que se planteó es que esas poblaciones podían, primero deberían ser tratadas desde el reconocimiento de su dignidad y de su diversidad, que su diversidad no era motivo para, para ser descalificados y que el hecho de que estuvieran en esa condición de exclusión no implicaba que dejasen o tuviesen que dejar de ser protagonistas de su propia historia. Entonces empezó a trabajar desde una perspectiva participativa y de empoderamiento. Y a eso se debe, no a otra razón, al que yo utilice el cuarto mundo, porque fue el choque cultural que yo tuve cuando llegué a Madrid. Y en este sentido me voy a permitir contarles dos anécdotas brevemente. Yo llegué en el año 2000, el 1 de febrero del año 2000, y llegué a Madrid. Y de las primeras cosas que me sorprendió fue que un día en pleno centro de Madrid, por la Gran Vía, con Plaza España, que es una zona muy concurrida y de mucho tráfico porque es el centro de la ciudad. De pronto un día yo iba por el centro y no se podía circular, los carros estaban parados, había como muchos problemas de tráfico y cuando yo venía por una calle aledaña, cuando llegué ahí a la esquina de la Plaza España con Gran Vía, me di cuenta que había una manifestación, pero no era cualquier manifestación, era una manifestación de la policía y yo realmente tuve que sobarme los ojos, abrirlos para ver y cerciorarme de que lo que estaba viendo era una manifestación de la policía. Me parecía realmente inverosímil, ¿no? Inmediatamente lo que a mí me surgía preguntarme, ¿dónde estoy? ¿Cómo así que existe un lugar donde la policía puede salir y hacer una manifestación? Esto era una concentración, generar caos en el tráfico y sacar pancartas, reivindicar. Además leía los sindicatos de la policía. Era como algo bastante sorprendente para mí, ¿no? Eso fue como un primer choque ahí, ¿no? De preguntarme dónde estoy, qué lugar es este, donde hay, hasta los policías tienen derecho de tener un sindicato. Y la segunda anécdota que quiero referir fue la primera vez que fui, acompañé a una compañera, acompañé a una estudiante con la que yo estaba haciendo una formación y ella me invitó a su casa que quedaba en un barrio muy céntrico de Madrid, Lavapiés, que es un barrio que está pues cerca de los museos. Es un barrio muy tradicional, pero es un barrio que ha tenido también mucho desplazamiento de la población autóctona y desde antes del año 2000 empezó a vivir mucha población migrada. Entonces, pero aún hoy sigue viviendo mucha población autóctona, sobre todo personas mayores, muy castellanos ellos. Para mí fue una gran sorpresa cuando entré a ese edificio, porque el barrio es un barrio que tiene pues todas las condiciones de salubridad, es un barrio antiguo, muy antiguo, pero pues del centro de Madrid. Además ya era un poco turístico en esa época, ahora lo es más. Cuando entré a ese edificio me sorprendió muchísimo porque era un edificio de 4 plantas, 4 alturas, y cuando entré me encontré las escaleras casi derruidas, los espacios eran súper estrechos, no era un edificio iluminado y los apartamentos eran muy pequeños, de 20 metros, una cosa así. Y los servicios sanitarios los tenían fuera. Era lo que se conoce como una corrala, que era un tipo de vivienda que había a principios del siglo, del siglo XX, ¿no? Que eran básicamente como habitaciones donde la gente dormía, cocinaba,
y luego el agua lo tenían en un patio central que había, ¿no? Y ahí y tenían un baño, la gente realmente se bañaba una vez a la semana. El hecho es que yo viera que había gente viviendo en el año 2000 en España, pleno centro de Madrid, ¿no? En esas condiciones, fue bastante sorprendente para mí y me hizo también hacerme muchísimas preguntas, ¿no? Creo que ahí aterricé y empecé a preguntarme por cosas. Eh, bueno, cuando yo llegué a Madrid, yo empecé, inmediatamente me vinculé en una formación en la Escuela Pública de Animación eh, Juvenil e Infantil de Madrid, que es un órgano que se creó hace ya más de 30 años. Se creó en democracia para fomentar lo que lo que se denominaba en esa época la animación sociocultural, que era una forma y una perspectiva de intervención social. Entonces, yo llegué ahí a estudiar a la escuela de animación, luego volveré sobre ese tema, pero también quería introducir en esta charla un poco la reflexión sobre los sujetos que intervienen y en este caso yo, ¿no? Es decir, no, yo no aparecí en Madrid de la nada. Yo no empecé a hacer intervención en Madrid eh, de cero, ¿no? No venía, traía una trayectoria. Y lo señalo porque todos los sujetos que intervenimos tenemos unas características y unas trayectorias que inciden tanto en nuestras elecciones como en la forma en que desarrollamos la intervención, incide en la forma como nos relacionamos con las personas con las que trabajamos, con los participantes, eh, incide también en la manera como establecemos las relaciones. Entonces, ahí yo, yo encuentro que hay como, yo hablo de como unas trayectorias que, que de alguna forma me marcaron, me determinaron para lo que posteriormente yo pude hacer en España, ¿no? Lo primero es una trayectoria familiar, unos antecedentes familiares. Eh, Mi familia siempre estuvo vinculada con procesos de organización social, de organización comunitaria, y eso me facilitó a mí la familiarización con las experiencias de transformación social desde la infancia. O sea, así como el hijo de un actor o de una actriz crece en medio de camerinos, obras y todo, pues yo crecí viendo a mi familia participando en muchos procesos y desde muy pequeña también tuve la oportunidad de trasladarme a otras regiones del país absolutamente distintas a Cali, con circunstancias y culturas muy distintas, y creo que eso también me ayudó a desarrollar unas habilidades y unas capacidades de adaptación. Entonces, eso me sirvió mucho cuando yo llegué a trabajar en Madrid. Luego estaban las trayectorias formativas que para mí han sido fundamentales. Eh, la formación como socióloga. Yo hago intervención social y y lo hago siempre, creo, desde una mirada sociológica. Eh, Creo que es la manera como yo me planto en el mundo, no solamente en el mundo laboral. Y en ese sentido, las herramientas de la sociología me han servido muchísimo, muchísimo para la intervención social. Creo que en muchos casos he jugado con ventaja frente a otros profesionales por ese background que me ha dado la sociología, ¿no? Y particularmente vivo muy agradecida con una cátedra que nos dio Luis Carlos Castillo sobre planificación estratégica situacional, porque para mí fue el punto de partida y una herramienta de trabajo eh, imprescindible, ¿no?
Luego yo hice una formación en mediación de conflictos en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad de formarme con expertos en mediación de conflictos políticos, como era la gente que venía de la Garnica Gogoratus. Y bueno, y a Teortúa, participé en procesos de investigación ahí, de investigación participativa que fueron muy importantes para mí. Entonces, aún sin graduarme, yo coordiné dos proyectos de investigación en la matriz estratégica para construir paz y eso para mí fue pues muy educativo, ¿no? Me enseñó muchísimas cosas. Luego, desde que estaba en la universidad, nos plantearon hacer prácticas y yo me vinculé a un proyecto interinstitucional de la alcaldía en el que participaban varias universidades y ONGs y el proyecto EduPar, que era un proyecto de educación ciudadana, y ahí aprendí muchísimo sobre la educación popular. Ahí yo creo que me formé como educadora popular porque la metodología del proyecto era una metodología constructivista, era un proyecto en el que todos estábamos participando en la construcción de los módulos formativos y las estrategias de intervención. Fueron casi 4 años de un trabajo realmente intenso de formación y de intervención en las comunidades de Cali. Trabajábamos desde dos modalidades, que era la construcción de convivencia mmm, y, y el liderazgo, ¿no? Eso terminó convirtiéndose en una escuela de liderazgo que luego pasó, creo, a la Universidad Javeriana. Y por último, pues fue una época, yo viví 7 años en Cali, fue una época en la que trabajé muchísimo con muchísimas ONGs haciendo formación dirigida a la mediación de conflictos y a todo el desarrollo, ¿no? Y la socialización de la Constitución del 91. También para mí fue muy importante haber participado en el proceso de la séptima papeleta, donde tuvimos bastante cercanía bueno, con Viva la Ciudadanía y con la Fundación Foro por Colombia, que nos ayudó a crear una escuela de dirigencia. Entonces, pues esos eran como los antecedentes con los que yo llegué ahí. Trabajé esos años en EduPar, luego trabajé también en la Universidad Javeriana en una investigación, pero en relación con esto de la intervención, para mí fue también pues importante el aprendizaje que tuve en la Universidad Javeriana porque yo tenía una responsabilidad que era la de evaluar y asesorar los proyectos de extensión universitaria que hacían los estudiantes desde la decanatura del medio. Entonces eso me permitió viajar por muchas partes de Colombia y poder también aplicar como los conocimientos y ayudar a los estudiantes a que aplicaran esa formación que estaban recibiendo al bienestar y al desarrollo de las comunidades en las que intervenían. Dicho esto, quiero ahora referirme hacer como un resumen de de las estrategias de aproximación y adaptación que yo utilicé para hacerme con ese contexto de intervención nuevo, ese contexto que les decía a ustedes de una sociedad del estado de bienestar, ¿no? Y hago referencia a esto porque en realidad cuando yo analizo mi proceso profesional en España, puedo extraer de ahí puedo verlo también como un proceso de intervención, o sea, ¿qué fue aquello que me ayudó a mí a poder desarrollar lo que desarrollé posteriormente, ¿no? ¿Qué me permitió a mí intervenir y participar en tantos proyectos de tan diversa índole, ¿no? Y bueno, yo lo he resumido en 4 cosas que lo comparto de esta manera porque creo que puede ser útil para cualquier persona que se va a enfrentar a un contexto nuevo de intervención.
La primera fue la formación reciclaje. Yo desde que llegué empecé a estudiar, yo me vinculé con esta entidad de la Comunidad de Madrid, que también estaba vinculada con el Ministerio de la Juventud, era la entidad encargada de formar, asesorar a los técnicos municipales que se encargaban del desarrollo de las políticas de juventud. Eh, si bien yo traía una muy buena formación en educación popular, porque nosotros en Edupar teníamos todo el asesoramiento y la formación del programa de educación popular de ahí de la Universidad del Valle, pues esta formación era una formación para ser formador de formadores, es decir, nos formábamos para ser las personas que íbamos a formar y a entrenar a aquellos que luego iban a ser dinamizadores sociales, animadores sociales, los que iban a ir a los sectores y a las comunidades a dinamizar la participación, ¿no? Esa experiencia fue de verdad muy enriquecedora porque me permitió aprender los fundamentos teóricos, perdón, me permitió aprender los fundamentos teóricos, metodológicos, técnicos y financieros desde los cuales se hacía la intervención sociocultural en la Comunidad de Madrid. Eso fue, y ahí aprendí la importancia que en España y en el resto de Europa tiene la forma. Nosotros en Latinoamérica somos muy contundentes en el fondo, en la fundamentación, pero al menos mi experiencia hasta el año 2000 era que cuidábamos menos la forma, ¿no? Y en España el tema de la institucionalización de la participación exige el conocimiento y la destreza de habilidades en el manejo de las formas. Con esto me refiero a que no basta tener una buena fundamentación, a desarrollar un buen proceso metodológico o tener unas buenas herramientas técnicas, ¿no? O financieras, sino que tienes que ajustarte a las formas y a los canales que existen institucionalmente. Tú estás dentro de un marco institucional. Así hasta estés haciendo intervención con población en situación de exclusión, con población que incluso carece de los derechos que tienen todos los ciudadanos. Estás haciendo intervención desde un marco institucional. Entonces, esa formación con la escuela fue importantísima. Luego, yo desde que llegué también empecé a participar en dos ONGs españolas, una que trabajaba justamente todo el tema de las relaciones norte-sur, y me vinculé en el área de comercio justo, entonces empecé a participar en talleres de sensibilización, en formaciones, en actividades que desarrollaba esta ONG que se llama Sodepaz y que trabajaba en muchos países, tenía muchos proyectos de cooperación en muchos países de América Latina y de África. Pero yo me vinculé en lo de comercio justo y eso me permitió también pues conocer bastante el clima institucional, ¿no? Porque era una ONG grande y pude darme cuenta cómo funcionaban por dentro, ¿no? Esta organización. También participé de forma voluntaria en una ONG española que había en el centro de Lavapiés, donde había muchísima población migrada, y que trabajaba, se llamaba Xenofilia, y trabajaba justamente para erradicar la xenofobia de la sociedad, o por lo menos para mejorar las condiciones de vida de las personas que estaban en una situación irregular, es decir, que estaban en España, pero no tenían permiso de residencia. Con ellos también aprendí muchísimo sobre la forma de organización asamblearia que tienen en España. Y, fue muy interesante ver la manera como se tomaban las decisiones, el hecho de que las relaciones no eran jerarquizadas,
bueno, ahí aprendí muchísimo, muchísimo sobre el valor también del voluntariado y la implicación de los ciudadanos en la acción social. De hecho, estas organizaciones han sido las organizaciones sociales en España son las que más han presionado porque el Estado español se comprometa con el 07 de apoyo a la cooperación internacional. Entonces, eran ONGs que desarrollaban también mucho activismo social. En tercer lugar, pues me sirvió muchísimo focalizar temáticas y las poblaciones con las que quería trabajar. Yo descubrí al llegar ahí que habían extranjeros y habían inmigrantes, y que inmigrante era una categoría peyorativa con la que se designaban a las personas que venían sobre todo de países de la periferia, eh, o que su migración era básicamente por motivos de trabajo o por motivos de la guerra, ¿no? Entonces, eso me permitió, el focalizarlo hizo que yo absorbiera todo, que hiciera cursos, leyera, preguntara, me adentré a conocer ese contexto a profundidad. Y por último, eh, creé red desde el momento en que yo llegué y me vinculé a múltiples espacios sociales. Pude crear red con personas con las que teníamos afinidades temáticas, ¿no? Con estas personas, y fueron ellas las que me facilitaron el acceso al trabajo posteriormente, y con quienes posteriormente emprendimos varios proyectos de intervención. Y la mayoría son personas que todavía conservo como amigas y amigos, ¿no? Bueno, vamos a mirar el tiempo. Ok. Voy, voy apresurando. Luego quería hablar sobre los enfoques y la metodología. Yo he hecho aquí básicamente como un resumen perdón. He tomado 4 proyectos de lo que fue mi experiencia de intervención en Madrid para que se hagan una idea de cuáles fueron esos ámbitos de intervención, ¿no? Entendiendo que yo focalicé mi intervención en la población migrada y en los procesos de convivencia entre autóctonos y inmigrantes, ¿no? Y desde ahí, por lo menos en Madrid, participé en distintos proyectos. El primer proyecto en el que empecé a trabajar fue a los 6 meses de estar ahí. Como ya había ganado una experiencia en esta asociación en la que Xenofilia, en la que yo desarrollaba actividades de orientación laboral y de orientación laboral y orientación social, es decir, facilitaba información sobre salud, sobre recursos laborales, sobre recursos educativos a la población migrada que no tenía documentación, para la cual los canales formales que tiene el estado de bienestar pues no funcionaban, ¿no? Ese fue un primer proyecto en el que trabajé con una ONG que se llamaba Colectivo La Calle. Eran sobre todo, ellos intervenían desde una perspectiva de educación de calle, que es trabajar con la gente en sus espacios naturales, ¿no? Y en este caso era un proyecto que estaba financiado desde la Unión Europea por el proyecto Urban, que se llama todavía, y por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ahí las posibilidades de... ese era un proyecto cerrado, ese proyecto venía dado todo lo que teníamos que hacer en materia de orientación laboral y de orientación social, o sea, la posibilidad de innovar o de crear era básicamente mínima. No por eso dejaba de ser un buen proyecto. Era un proyecto que asumía los protocolos de inserción que manejaba el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para los trabajadores regularizados, pero se le daba a las personas que no estaban regularizadas, es decir, que no tenían papeles, ¿no? Esa fue una primera experiencia y fue como saltar ahí al mundo
descubrir ese mundo de la precariedad laboral, el mundo de, de las personas que no tenían documentación, personas que dormían en apartamentos en los que unos vivían de día y otros vivían de noche, o sea, toda la marginalidad de la migración irregular. Luego empecé a trabajar inmediatamente en un proyecto de apoyo escolar con una fundación. La Fundación Tomillo es una fundación que lleva muchos años en la Comunidad de Madrid trabajando con población gitana, luego han trabajado con población migrante y se han especializado sobre todo el apoyo a jóvenes, niños en el ámbito educativo, formal y no formal, y posteriormente empezaron a trabajar también con mujeres. Fue un proyecto en el que estuve 4 años trabajando, era un proyecto en un sector de Madrid, al sur de Madrid, donde básicamente la población que vivía era población de origen gitano, más que población migrada, que también la había. Y se trataba de, la intervención consistía en abrir las bibliotecas de los institutos y de las escuelas para que los niños y los jóvenes tuvieran un espacio donde poder estudiar, donde poder leer. Era también una estrategia de prevención al consumo de droga. Muchos de estos niños realmente vivían era con sus abuelos porque esas zonas de Madrid en el año 2000 habían sido, durante la década anterior, habían sido zonas muy golpeadas por el consumo de la heroína, entonces muchos de los padres de estos niños habían muerto debido al consumo de la heroína y quienes los educaban eran sus abuelos. Entonces también se trataba de facilitar y de ayudar a los niños en ese déficit de atención y de educación. Luego trabajé en un programa de asesoramiento formativo. Yo después de que terminé la escuela de animación me vinculé con ellos a hacer primero di cursos para formar coordinadores de tiempo libre y ahí me especialicé en el módulo de planificación estratégica situacional. Realmente en esa época, por lo menos en el ámbito de la juventud, ¿no? De las políticas de juventud, eh, la planificación era una planificación muy elemental, la que se hacía, aunque a los jóvenes que se formaban para ser coordinadores y luego técnicos de juventud, pues se les daba esta formación en planificación. Y eso me permitió entrar a ser parte como de un grupo de asesores y de formadores permanentes de la Escuela de Animación. Estuve como 8 años desde el que hicimos muchísimos proyectos de intervención, pero siempre el eje central fue el plan de formación a técnicos de juventud. De esa formación inicial en planificación estratégica, yo pasé a ser como la experta en mediación intercultural, porque en los municipios de la Comunidad de Madrid, los técnicos de juventud de pronto se vieron con que tenía muchísima población infantil y juvenil de origen extranjero, y que tenían costumbres distintas a las que tenían la gente del pueblo toda la vida. Y no sabían qué hacer, no sabían cómo gestionar eso. Entonces empezamos haciendo formación en todo lo que era la perspectiva intercultural, para luego empezar a hacer los primeros planes de convivencia en los municipios, y eso fue experiencias muy interesantes en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, que yo creo que eso tuvo una incidencia muy positiva en el clima de convivencia de estos pueblos. Y se formó muchísimos técnicos de juventud, no solamente en enfoques y herramientas de la perspectiva de la convivencia intercultural, sino también se logró que los municipios asumieran y convirtieran en, 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 un, en un eje transversal de la planificación del municipio la perspectiva intercultural y posteriormente la de género también.
ahí hicimos, tuvimos muchas experiencias de intercambios internacionales con Alemania, con varios países. Fue muy, muy interesante. Sobre todo, era muy gratificante poder ver que estabas aportando a la solución de unos problemas de convivencia que eran una bomba de relojería. Entonces era importante poder, era necesario poder actuar ahí, ¿no? Y luego trabajé en la inserción, trabajé en un proyecto de inserción laboral y trabajo en red de la Asociación de Mujeres Ítecas. Básicamente, en el 2002, una de las compañeras con las que participábamos en una de estas ONGs y que trabajábamos en la Fundación Tomillo, me propuso crear un proyecto de intervención desde una perspectiva intercultural para intervenir en los institutos y en los colegios de la Comunidad de Madrid con los jóvenes y niños de origen migrante que estaban teniendo muchísimas dificultades de adaptación, segregación, eh, violencia. Entonces, lo hicimos y realmente logramos que nos lo financiaran y eso dio origen a que creáramos una ONG que trabajara todo el tema de la convivencia y de la integración intercultural, tanto con la población autóctona y la población migrada. Y eso fue una experiencia desde el 2002 hasta el 2013. Eh, Uno de los proyectos más representativos que hicimos fue este proyecto de inserción laboral y trabajo en red con mujeres, porque ahí logramos nosotras plasmar el enfoque que traíamos de, de la intervención desde una perspectiva del empoderamiento y de la participación de las comunidades y de las personas que se vinculaban al proyecto. Entonces, fue una ONG que albergó 12, 13 profesionales de distintos países, incluida por mujeres profesionales españolas. Logramos tener un equipo interdisciplinar muy cualificado y logramos también crear otra sede en Barcelona. Y eso también marca el hecho de que incidió en el hecho de que yo me trasladara a vivir a Barcelona. Yo a partir del 2017 estuve desde el 2007 hasta el 2017 estuve viviendo y trabajando entre Barcelona y Madrid. Bueno, estos son como 4 ejemplos de proyectos en los que he trabajado, en los que trabajé en Madrid. Fueron muchos más, pero el tiempo es corto. De todo ese proceso me gustaría como que situáramos como 4 puntos, ¿no? Dentro de lo que es el proceso, la metodología de intervención. Cada proyecto o cada institución es distinta, pero en general se han estandarizado las formas de intervenir en el sentido de que vienen dadas por la formulación del proyecto. España tiene una metodología de formulación de proyectos que se llama el marco lógico, y entonces es el que todas las entidades públicas utilizan y las entidades también privadas las utilizamos porque finalmente los mayores financiadores son las fuentes del Estado. Y si quieres acceder a esa financiación, pues tienes que utilizar la metodología del marco lógico. Entonces, una primera etapa que nosotros siempre hacemos, y eso sí es como impajaritable, es un diagnóstico. En ese diagnóstico hacemos una identificación del problema, la contextualización de la población, hacemos una revisión del marco jurídico y intentamos contrastar los resultados de ese diagnóstico con las personas, con la población con la que vamos a trabajar y con las entidades con las que vamos a trabajar. Luego, sí, de hecho, ese diagnóstico hacemos la formulación del proyecto, que es la elaboración del proyecto de intervención, la presentación, los ajustes del proyecto
porque una vez que lo elaboras tienes que volver a presentarlo, ajustarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los técnicos de juventud, cuando yo iba a los municipios pedía muchísima documentación para hacer el diagnóstico, hacía entrevistas, tenía que hablar con los responsables políticos y técnicos, ¿no? de los proyectos y de la política, quien diseñaba la política de juventud del municipio. Y luego tenía que devolverle esos a ellos también, después de haber hecho esa formulación, ¿no? Con ellos mismos, había que ajustarla. Muchas veces tenía que pasar por el consejo, ¿no? Del municipio. En otros casos, obviamente está la búsqueda de financiación, ¿no? Tienes que empezar a ver cuáles van a ser tus fuentes de financiación, públicas, privadas. Durante mucho tiempo en Itacas trabajábamos solamente con nuestra propia financiación, porque lo que hicimos fue elaborar proyectos que financiábamos con la venta de servicios. Entonces nuestros proyectos de la venta de servicios nos permitía pagar a los profesionales, pero también tener una financiación de los proyectos de intervención. Sí, después hubo un cambio y terminamos pues dependiendo de la financiación pública. Porque o tienes un mecenas, un benefactor, o la financiación. Los proyectos dependen de la financiación, ¿no? En esa formulación es muy importante los aliados estratégicos, perdón. Los aliados estratégicos son aquellos que te van a permitir posteriormente la implementación de ese proyecto. La cultura institucional de la intervención social en España, al cabo de los años, exige que todos trabajemos en red. O sea, es muy difícil entrar a trabajar en una zona geográfica de Madrid ciudad o de Madrid comunidad sin que estés vinculado con otras entidades y con otras instituciones que hay ahí. Entonces necesitas también el apoyo de esos aliados estratégicos que te den el visto bueno para que tu proyecto sea aprobado. Y luego tienes que hacer actualización de calendarios y del calendario de convocatorias, es decir, si no estás al tanto de cuándo salen las convocatorias, pues un proyecto te puede quedar sin refinanciación. En la implementación, pues están los pasos básicos, ¿no? La presentación y la coordinación institucional cuando llegas a trabajar o continúas trabajando en un territorio, en un sector, en una población. La evaluación intermedia que tienes que hacer para poder ajustar. Y luego están informes y seguimientos de evaluación final. O sea, la evaluación es transversal a todo el proceso, porque si no estás evaluando, una cosa es cuando formulas y otra cosa es cuando empiezas a intervenir. Muchas veces la temporalidad de los calendarios institucionales no son los calendarios tuyos, de la entidad o del proyecto, y te toca ajustarte cuando ya llega la financiación y te autorizan para empezar a intervenir, pues muchas cosas han cambiado y te toca ajustarlas, enviar y pedir permisos, etcétera. Y por último está el proceso de justificación, que es el procesamiento de los resultados, donde tú muestras los productos obtenidos, haces la elaboración de los informes de actividades y haces la justificación financiera, que es importante. O sea, como no hagas una buena justificación financiera, no solamente no te vuelven a financiar, sino que además te toca devolver el dinero que te han dado con intereses. Bueno, ya para ir finalizando, pues hablemos de esos retos y aprendizajes imprescindibles. No he incluido aquí el proceso de intervención en Cataluña porque tiene muchas más variables, es un proceso también muy interesante, muy rico, pero nos llevaría mucho más tiempo. Pero sí lo que he hecho es extraer como aquellos aspectos que yo considero que tanto en las experiencias de intervención realizadas en Cataluña como en Madrid y ahora en Noruega, pues son imprescindibles. Por un lado, hay que tener claro el enfoque de la intervención.
desde dónde está interviniendo. Bien sea porque tú te vinculas a un proyecto que viene elaborado por otros, tienes que tener claro desde dónde estás interviniendo. Muchas veces tú no puedes cambiar ese enfoque porque ya te viene dado por la ley. Muchas las instituciones, tanto a nivel europeo como a nivel de los estados de la Unión Europea, tienen énfasis, ¿no? Se define la política. Para este año es el año de la infancia, es el año de la lucha contra el cáncer, contra el maltrato. Entonces muchas veces viene dada la temática y también el enfoque desde el que la institución interviene. Y tú como técnico o como técnico de intervención, como profesional, no puedes ahí modificar nada dentro de eso, ¿no? Pero sí es importante cuando tú haces la intervención, siempre que haces la intervención, tú tienes el contacto con el otro. Entonces, ahí sí puedes marcar la diferencia. Y ahí yo creo que es muy importante recuperar esa perspectiva de la IAP, de la investigación acción participativa, para que esos procesos de intervención hagan que las personas no sean usuarios o benefactores, sino que sean participantes y protagonistas, de tal manera que cuando tú intervengas, ¿sí? Cuando tú salgas de esa comunidad, cuando tú salgas de ese grupo, de ese colectivo, esas personas hayan aprendido parte de lo que tú has hecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajaba en los municipios de la Comunidad de Madrid, haciendo asesoramientos para elaborar los planes de juventud o los planes de convivencia, yo hacía con ellos todo el proceso de planificación, ¿sí? No era que fuese a darles solamente las recomendaciones o a evaluar o a dar la formación, sino que hacía con ellos ese proceso. Y el objetivo intrínseco de ese proceso era que ellos aprendieran a elaborar. O sea, que cuando yo saliera de ahí, fuera al cabo de un año o de dos, hubiesen desarrollado las habilidades para hacerlo solos. Luego es importante también tener en cuenta los referentes culturales y de género cuando tú vas a intervenir, sobre todo en contextos multiculturales como son en los que yo he intervenido, pero Colombia también es una nación multicultural y uno eso lo ve, ¿no? Tener en cuenta esos referentes culturales porque son muy importantes a la hora de intervenir, marcan una diferencia, ¿no? O sea, qué es lo que la gente, cómo vive la gente la participación, cuáles son sus claves de participación, cuáles son los roles de los hombres y de las mujeres que van a intervenir, ¿no? Y siempre desde una perspectiva de empoderar, ¿no? La idea de la intervención es que tú empoderes, no que generes dependencia. También, ya lo mencioné antes, la necesidad de trabajar en red, de trabajar con redes locales, estatales, internacionales. Hoy en día es mucho más fácil porque estamos interconectados, entonces podemos hacer intercambio incluso con proyectos de otros países que tengan contextos similares, por decir, si intervienes con población afrodescendientes, puedes a lo mejor encontrar algún partner en Brasil o bueno, en distintos países y eso nutre, porque ahí estás intercambiando conocimiento. Lo otro que aprendí fue a trabajar desde las carencias, pero hasta las posibilidades. En España hay un dicho que muy extendido que viene, creo yo, de la época franquista, de esa larga noche de la dictadura de 40 años, en la que la gente dice, esto es lo que hay. Y esto es lo que hay es como resígnate. Entonces, bueno, yo creo que que una de las bondades de ser latinoamericano es que vienes de sociedades del cambio, y el cambio es algo que lleva, es tu impronta. Entonces, resignarse no es precisamente como una opción que uno se da, pero sí tienes que aprender a trabajar con lo que el contexto te ofrece y no convertir las carencias en un obstáculo, sino en una posibilidad. Y eso puede sonar a retórica, pero no es así. Si tú lo ves que desde ahí puedes partir y ampliar ese margen, ese rango, lo conviertes en una posibilidad y no cambias la mirada de la carencia por la mirada de la posibilidad.
qué tengo y desde aquí qué puedo hacer y qué es lo máximo que puedo hacer. Y muchas veces te sorprendes porque incluso la rigidez institucional logras a veces desvanecerla o flexibilizarla cuando tienes ese tipo de actitud, que no es una actitud impositiva, ¿no? Ni tampoco es una actitud ilusa, es una actitud de qué podemos hacer con lo que tenemos. Y yo creo que en eso tanto los colombianos como los latinoamericanos tenemos una experiencia muy amplia en cómo transformar las condiciones adversas en posibilidades. El siguiente punto es el de la transdisciplinariedad. Yo creo que es muy importante que los proyectos de intervención tengan esa mirada transdisciplinar, o sea, que se puedan vincular profesionales con distintos enfoques. Yo, así como me reclamo socióloga y me paro en el mundo desde esa mirada y también incorporo muchas, sobre todo en las metodologías, incorporo mucho esa perspectiva cultural de la antropología. Yo he aprendido muchísimo de la psicología social, de la educación popular, ¿no? Y creo que los proyectos en los que he podido trabajar con profesionales de otras disciplinas han sido unos proyectos mucho más ricos, ¿no? Se han logrado mejores resultados. La otra circunstancia yo creo que es una transversal, el autocuidado de los equipos, aprender a reconocer que si no cuidamos a las personas que estamos interviniendo y los proyectos se nos vienen abajo. Entonces el autocuidado tiene que ser una perspectiva transversal de la intervención. O sea, con esto también hago como una autocrítica en el sentido, siempre va a haber asuntos en los que intervenir, siempre va a haber circunstancias, problemas que van a requerir de tu intervención profesional, ¿sí? Entonces cuídate para que puedas seguirlo haciendo, ¿no? Cuídate, regula los horarios, regula las expectativas, ¿no? También. Luego está la de jerarquización de las relaciones laborales. Ese fue un aprendizaje, es un aprendizaje muy bueno para mí, de la cultura española, de la cultura laboral y relacional española, es decir, estar en un ámbito en el que las relaciones son más jerarquizadas, pero no por eso carentes de respeto, facilita los procesos y sobre todo en la relación con las comunidades, eso sí que es de obligatorio cumplimiento. O sea, es cierto que estamos en roles y en lugares distintos, pero eso no significa que estemos en un rol ni en un lugar de superioridad en relación con los colectivos con los que intervenimos. Luego está la adaptación a los ritmos institucionales, que eso ahí hay que tener mucha cintura en el sentido de, pues, cuando dependemos de la financiación pública o cuando los proyectos normalmente tienen un periodo finito, están determinados, y la mayoría de las veces no coinciden con los ritmos de las comunidades o con los ritmos de la entidad que interviene. Entonces ahí toca mucha capacidad de adaptación, ¿no? Mucha capacidad de adaptación y saber que hay cosas que no puedes incumplir y que te tienes que someter a esa temporalidad que te marca el financiador. Luego está el marketing institucional, importantísimo, es decir, no es importante divulgar, Lo he llamado marketing institucional porque significa que debes dar a conocer lo que haces y debes dar a conocer los resultados de lo que has hecho y es necesario, cuando quieres que haya sostenibilidad en los proyectos, también lo tienes que hacer desde esa perspectiva de tienes que circular en ese medio institucional. Eso implica, por lo menos quienes son o hemos sido responsables de entidades, sabemos que tenemos que circular socialmente en ese ámbito institucional, que hay que cumplir esos compromisos sociales. Y por último, la evaluación institucional y la transparencia. Es importante no solamente la evaluación de los proyectos en los que intervenimos de cara a los financiadores y a la población con la que intervenimos,
sino que es muy importante estructurar la evaluación institucional y la transparencia. En España, desde hace más de 10 años, se viene trabajando para que todas las ONGs y las entidades que intervengan pues tengan un sello de calidad y de transparencia. Eso implica que hay un evaluador externo que te visita, revisa, etcétera. Y eso yo creo que fortalece tanto la democracia y como previene la corrupción. Y bueno, esto ha sido todo, básicamente. Había muchas más cosas, pero el tiempo es corto. Muy bien, Caterine, muchas gracias en nombre de todos los que estamos en esta oportunidad escuchándote. Muchas gracias por ese ejercicio que es al mismo tiempo de autoevaluación y de sistematización de una larga experiencia. Sé que has dejado cosas por fuera, pero has logrado centrar la narrativa en torno a aspectos muy importantes que seguramente van a servir para que haya una conversación enseguida y para los aprendizajes de todos los que te estamos escuchando. Entonces, tal como está convenido, ahora podrían tomar la palabra para muy breves intervenciones, preguntas, interpelaciones, comentarios, las personas que están presentes. Yo quisiera animar especialmente pues, a Andrés Felipe Cruz, a Luis Fernando Restrepo, a Alejandra Zúñiga, a Jorge Luis Vallejo, que son estudiantes de la actual corte de la EPIS y se encuentran presentes, porque es probable que ellos tengan, digamos, inquietudes especiales. Bien, pero no solo ellos, todos los presentes podrían tomar la palabra muy brevemente, esa sí es la recomendación. Y luego, Caterine, acumulamos unas cuantas, 3, 4, máximo 5 pequeñas intervenciones del público y luego tú tomas la palabra para resolver inquietudes y si hay tiempo, pues hacemos otro paquetico de 4 o 5 y así. Muy bien, yo me ajusto a Bueno, lo que ustedes decidan, a lo que tú decidas. está bien así, entonces. Muy bien, entre los presentes, entonces, ¿quién quisiera tomar la palabra para, para decir algo? Pueden prender la pantalla, dejar ver su rostro y entonces hablar. Pueden también usar este mecanismo nuevo de la plataforma que es levantar la mano. Entonces aparece una manito y uno identifica quién quiere hablar. O escribirlo en el chat también, puede ser. Pues sí, pero preferiblemente hablar, hablar, Ok. hablar. Bien, entonces, ¿quién? Mm, eh, una de las funciones del coordinador de estos eventos es entonces animar a los demás a que pregunten. Mientras lo piensan, yo tengo una primera pregunta entonces para hacer. Sí. Porque, pues has insistido varias veces en la importancia de ponerle atención a las formas en que hay que hacer la intervención social en un contexto como el europeo o español en este caso. Digamos que las formas son tan importantes como los fundamentos y las capacidades que se tengan para hacerla. Hay unas formas bastante bien establecidas. Y luego cuando detallaste las cosas, mencionaste, bueno, es que aquí hay una suerte de normatividad y lo que finalmente rige todo, pues es el marco lógico. Y eso tiene tales, inspira tales y cuales momentos. En todo proceso de intervención hay que adecuarse, hay que tener cintura para jugar adentro de eso con posibilidades de, digamos, desarrollar también acciones inspiradas en IAP, pero aquí lo que hay es el marco lógico y sobre todo por encima de eso hay un contexto muy institucionalizado para hacer la intervención social. Bueno, eso es lo que al menos yo entendí o deduzco un poco. Me, me pregunto Me pregunto, bueno, ¿qué tantas ventajas y desventajas tiene eso? ¿Hasta dónde el juego de cintura puede permitir combinar cosas del marco lógico, que es bastante lógico, bastante estandarizado, digamos así, Sí. con iniciativas, con iniciativas
o de quien hace la intervención o de la población que está siendo intervenida, que eventualmente también puede activarse, movilizarse, incluso ponerse en contra o algo así. Digamos, qué tan, a mí se me antoja que, que hay que está demasiado formateado, digamos, de antemano el proceso. Tú has mencionado también, a veces los proyectos llegan ya con muchas cosas definidas que uno no puede cambiar. Pero en algún momento dijiste, no, yo porque vengo de América Latina sé que se pueden hacer cosas aún en ese marco y trato de inspirarme en la IAP para empoderar a la gente. Bueno, quisiera, si se pudiera, que luego hicieras más detalles sobre cómo Ok, es ya en la vale, práctica, muy digamos, bien. Sí, ese juego de opciones. partamos de una realidad. Cuando cuando un proyecto ha sido financiado por una entidad con recursos externos a los de la propia entidad o de la gente, ¿sí? O de los colectivos, pues está sujeto a ese marco lógico y a todas las cláusulas que vengan en el boletín que publica la normativa, ¿sí? Dependiendo de la entidad. Ya no solamente es el marco lógico, sino todas las demás cláusulas que el ente financiador incluya para ese periodo, para esa financiación. Entonces, sí, ese es un marco rígido. Pero dentro de ese marco rígido, cuando yo decía que siempre existe la posibilidad, es que cuando tú haces la intervención marcas la diferencia en la metodología que utilizas, ya propiamente en la metodología con el que desarrollas las actividades, porque hemos hablado un poco de la metodología macro del proyecto, pero creo que el gran valor de las metodologías participativas, producto de las experiencias latinoamericanas, es que puedes aplicarlas en ese proceso de intervención directa cuando ya estás con las comunidades. Cómo te relacionas, cómo convocas una reunión, qué lugar le das al otro, cómo conviertes esa participación en un ejercicio de aprendizaje para las comunidades, para las personas, ¿no? Lo que el ente financiador o la institución llama usuario, cómo lo conviertes tú en un participante, ¿ya? Y entonces ahí, por ejemplo, para mí fue muy útil, eh, fue muy útil toda la formación que recibí del programa de educación popular de ahí de la universidad, que centraba y que utilizaba muchos recursos que habían sido desarrollados por los salvadoreños y los nicaragüenses, ¿sí? Estos textos que todavía se siguen usando. Y luego también, por ejemplo, dentro de lo que es la perspectiva de intervención de la animación sociocultural, ¿sí? Que está más referida a que la gente organice, por ejemplo, clubes de lectura, clubes de ocio y tiempo libre, un club para salir a caminar. En ese marco de la organización comunitaria, cuando no dependes, y que la mayoría de las veces no dependes de financiación externa, pues la animación sociocultural sí que trabaja con metodologías lúdicas, con metodologías constructivistas, porque lo que en España se conoce como animación sociocultural, que es una forma de intervención social, fue básicamente creada, inspirada por un argentino que fue Anderek, ¿sí? Que traía toda experiencia y la traslada a España. Entonces, en ese ámbito, cuando tú estás trabajando con comunidades más pequeñas, por ejemplo, cómo se organiza una red de mujeres, ¿no? En una vereda o en el campo. Eh, eh, digo en Colombia, ¿no? Tú ahí puedes muy fácilmente trabajar desde esas metodologías participativas. En el caso de España, también lo puedes hacer cuando no dependes tanto de esa financiación, pero aunque dependas de la financiación, siempre tienes la posibilidad en la manera como generas el vínculo entre quien interviene y la comunidad, ¿sí? Y, y ahí es donde yo hacía el llamado de decir, a ver, somos conscientes de que estamos en roles distintos, pero eso no implica que tengamos que alimentar esa relación jerarquizada que ya tiene la sociedad colombiana, por ejemplo, jerarquizada y clasista, ¿no?
Y de otra parte, cuando tú, por ejemplo, desde la animación sociocultural, el ejercicio no es jerárquico porque las relaciones son más desde una perspectiva asamblearia. Todos los miembros tienen la posibilidad de opinar sobre lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, pero también tienen la obligación de participar y de aportar. Y aquí quiero traer un ejemplo que yo creo que muestra también cómo a pesar de que haya una estructura rígida, también las comunidades y la sociedad tienen sus formas de crear alternativas. En el 2008 España y Europa, el mundo, vivió una crisis importantísima en el sector financiero. Eso España no lo ha podido todavía superar. O sea, la economía española, los índices de desarrollo, la empleabilidad nunca volvieron a ser iguales a como eran antes del 2008. Eso produjo que hubiese un rescate de los bancos, se aplicó toda la perspectiva económica de la Unión Europea liderada por Merkel del ahorro, ¿sí? Y rescatar las entidades financieras. Eso produjo a nivel de la sociedad española muchísimos desahucios y unas crisis enormes, pero a la vez ese proceso de crisis económica y laboral tan grande generó movimientos como el movimiento antidesahucios y el movimiento de los indignados, que terminó en una gran concentraciones y toma de plazas en el 2011, en la primavera del 2011. Ese proceso, que fueron procesos informales de organización, terminaron generando transformaciones que llegaron incluso hasta Bruselas 10 años después y lograron cambiar la legislación española, ¿sí? Y fueron procesos de intervención donde no había una estrategia de intervención institucionalizada o institucional, sino que fueron las propias personas las que se organizaron y crearon asociaciones de viviendistas contra los desahucios. ¿A dónde llegó eso? Eso pasó de ser una manifestación o sea, una forma de organización social a convertirse en formas de organización política. Hoy en día, la alcaldesa de Barcelona lleva el segundo mandato. Ella es una de las personas pues más conocidas de ese movimiento antidesahucio en Cataluña, pero también el vicepresidente segundo que existe en este momento en España, ¿sí? Que hace parte de una organización que surgió en la Plaza del Sol, de los indignados. Entonces, las comunidades también tienen, y la población tiene forma de organizarse. Y ahí para mí, esas formas de organización tienen que ver con todo lo que la animación sociocultural fomentó 2 décadas atrás, el que hubiese incidido tanto en la formación de los jóvenes desde una perspectiva de ocio y tiempo libre, ¿sí? Que los formó para que fuesen agentes de cambio y de transformación en sus propias comunidades, ¿no? Desde una perspectiva muy de la sociedad del bienestar, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro ocio y nuestro tiempo libre? Además, pensando en prevenir todo el tema del consumo de la drogadicción, ¿sí? No sé si con esto te aclaro un poco más. Sí, claro que sí, de sobra. Gracias, Caterina. Bien, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta o una observación, alguna intervención, interpelar, comentar, etcétera? Yo, Jorge. Muy bien, dale. Muy bien. Cuando Caterine señala que es importantísimo hacer lo que ella le denominó el marketing institucional, es decir, publicar, hacer visibles los resultados de las intervenciones,
Nosotros pues en el mundo académico lo hacemos a través de artículos, de capítulos de libros, presentaciones en eventos. ¿Cómo se hace desde el mundo de la intervención? ¿De qué modo se publicitan o se hace publicidad de esos resultados? ¿Cómo se muestran hallazgos? ¿De qué modo se pueden presentar todos esos logros, pero también los fracasos o también las dificultades que se han tenido en un proceso de intervención concreto? O también de qué modo se presentan esas dificultades que se tuvieron en los informes de resultados o en las evaluaciones que ustedes producen no solo para las instituciones financiadoras, sino también de qué modo se procesan estas cuestiones con los intervenidos. Bueno, Caterine, ¿sí? espera un minuto, a ver si hay más personas que tengan inquietudes y agrupamos unas 3 o 4 inquietudes, si hubiera más, para que Perfecto. luego hagas una respuesta a varias. ¿Quién más? Doctor Jorge, yo quiero hacer una ¿Andrés? intervención. Sí, señor. Dale, dale, Andrés, dale. Agradecer a la profesora por compartir la experiencia profesional y académica que ha tenido tanto en Colombia como en España. Hacer esa presentación de su trayectoria me parece muy importante para entender también el lugar donde habla, ¿cierto? En donde está situada, su lugar de enunciación. A mí me llamó mucho la atención dos aspectos que mencionó la profesora, uno relacionado con la transdisciplinariedad. Puntualmente, con respecto a esto, quisiera que profundizara un poco la experiencia en cómo se logran esos acuerdos o cómo se logran esas mediaciones con otros campos del conocimiento en la práctica, con otras profesiones, teniendo en cuenta pues que a veces somos muy, muy celosos, ¿no? En compartir o en llegar a acuerdos con otras disciplinas. Eso es algo que se está reclamando. Yo hablo especialmente desde el campo de la intervención social en procesos de memoria sobre el conflicto. Eso es un aspecto muy relevante. Y lo otro es el tema de la red. Eso es también, pues, quisiera conocer cuál es su perspectiva sobre o en su experiencia esa red que se construyen, ¿cierto? Se construyen con las personas que se hace el proceso de intervención social, pero entiendo también que se van construyendo unas redes de personas cercanas a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de problematización que se hace para realizar la intervención. Eso me parece un aspecto muy llamativo porque el construir redes, bueno, en lo que he visto desde las universidades, por ejemplo, se construyen redes, ¿cierto? De profesionales, de líneas de investigación, ¿cierto? Pero se quedan ahí digamos, en institucional, ¿no? Pero tener la experiencia de construir redes fuera de la universidad y redes que también entiendo yo, profesora, que se van construyendo a medida que se realiza el proceso de intervención. Esas redes se mantienen una vez se termina el proceso, siguen trabajando. ¿Cómo es esa dinámica que se presenta? Esa es como puntualmente en el momento esas dos dudas. Gracias. Bien. Gracias, Andrés, muy amable. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta, alguna inquietud? De nuevo animo a ver, Alejandra, Linda Yaimis, Fernando, Jorge Luis, están presentes pero calladitos. Podrían plantear alguna inquietud. Bien, si no ellos, ¿alguien más? Listo, ahorremos tiempo. Entonces, por favor, Caterine, hay 2 inquietudes. Bueno, Podría responder ahí. la primera parte de la pregunta de María Eugenia, que hace referencia al marketing institucional. El marketing institucional, bueno, lo que he llamado así es el dar a conocer el proyecto en el que se está desarrollando,
y también permitir que esa experiencia una vez terminada se conozca. En la intervención social no existe la propiedad intelectual. Los proyectos de intervención son de todos, porque es un conocimiento social. O sea, cuando tú haces una intervención y funciona, lo que más quisieras es que otros pudiesen aprender de esos, y si la pueden adaptar o replicar en otro lado, pues eso es eh, un gran logro, no en términos de orgullo, sino de economía de la intervención, ¿sí? Entonces, ese marketing en el ámbito de la intervención implica, por ejemplo, el manejo de las redes sociales, el que tú tengas una página web, el que participes en los medios en los que tenemos ahora acceso, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Eso es como parte de ese marketing. Luego está también, por ejemplo, nosotros en algunos casos participamos en concursos, presentamos el proyecto y llegamos a ganar premios. Y eso también es muy estimulante, ver que un proyecto que has formulado, que has llevado a cabo, compite con otros de ámbito estatal o de la comunidad departamental, sería en Colombia, y que logra ese reconocimiento, porque eso implica que otros también van a poder aprender de eso. Entonces está esa parte, y luego cómo lo divulgas. También la participación en foros, en encuentros, en eventos sobre la temática en la que tú estás interviniendo, bien sea una temática sectorial, poblacional, ¿no? Entonces participas en esos eventos y los das a conocer. Realmente de lo que se trata es de que si esa forma de intervención ha servido, ha funcionado, tú aprendas, otros aprendan de ello. De hecho, cuando uno hace intervención, o por lo menos en nuestra metodología, yo siempre la he usado, cuando yo voy a enfrentarme a una temática nueva o a una población, a un territorio nuevo, yo hago lo que en sociología llamamos estado del arte. O sea, yo reviso todos los antecedentes que hay, no solamente lo que se ha publicado, sino qué experiencias hay, qué proyectos anteriores, ¿sí? Así no sean del mismo país, porque eso es un conocimiento, eso sí es I+D, ¿no? Entonces, partes de ahí. Entonces es importante también, y en ese sentido, perdón, parte de los proyectos también te piden cómo vas a hacer la divulgación de eso, cómo vas a divulgar, te pide que explicites antes de ser financiados cómo vas a divulgar los resultados. Eso por un lado. Y por otro, bueno, el otro tema es la evaluación circular. María Eugenia preguntaba, hacía alusión a los informes y los resultados, ¿qué se hace con eso? ¿Se queda solamente? A ver, para la institución o para la gente que interviene es muy importante esa evaluación circular, porque una vez que finalizas el proyecto y le vas a dar continuidad, necesitas que esa evaluación final sea el punto de partida con el que empieces la siguiente etapa del proyecto. Tienes que mostrar o has avanzado o el proyecto el problema que interveniste se alcanzó a cubrir una parte, pero no toda. Entonces, ahí los resultados son importantísimos, y sobre todo las cosas que no funcionaron, para no volverlas a repetir o para encontrarle solución. Depende mucho de dónde estés interviniendo. Cuando intervienes en el ámbito educativo es más fácil que las personas participen, porque la misma estructura de las entidades educativas, por lo menos las de secundaria y primaria, tienen lo que se llama el consejo educativo, donde participan no solamente los directivos, profesores, sino también los alumnos y padres de familia, la comunidad educativa como tal. Entonces, eso facilita que puedas hacer la reflexión, la devolución de los resultados a las comunidades, ¿no? En este caso, en el ámbito educativo. Luego, en los barrios también, si intervienes en barrios, estás trabajando con asociaciones de vecinos, pues también es mucho más fácil la devolución. Mi experiencia es que cuando tú devuelves eso, aprendes mucho más, y la gente también, ¿no? Y aprendes mucho más de los errores. Yo creo que en el caso del contexto colombiano, que es menos formalizado que esto,
es algo que es muy fácil de hacer o que es más fácil de hacer, que lleva tiempo y que supone asumirlo como parte del proceso. Así como tienes que hacer un balance de cuentas para entregar a quien te financió, pues también tienes que mostrar los resultados a la población con la que interviniste, ¿sí? Eso no se debe quedar en un cajón. Luego, bueno, no sé si hasta ahí para lo de María Eugenia. Luego también se hacen publicaciones, ¿no? También algunas entidades. Lo que pasa es que no siempre los recursos dan para que las personas dispongan del tiempo, porque el tiempo es dinero, para escribir, ¿no? Para escribir y para hacer divulgación, ¿no? Es mucho más fácil como participar en encuentros, eventos, congresos, ese tipo de cosas. Pero se fomenta muchísimo el intercambio, realmente se fomenta muchísimo el intercambio. Yo les decía que nosotros tuvimos experiencias de intercambio, por ejemplo, en Alemania, de entidades similares a las a las que trabajaban en juventud, aquí, que trabajaban en España en juventud, que nos visitaran y nosotros también visitarlos y hacer intercambios de nuestras metodologías con las que trabajábamos desde los proyectos. Se hace mucho énfasis en las metodologías porque es como donde más se puede innovar, ¿no? En relación con las preguntas que hacía Andrés, a ver, partamos de que bueno, los proyectos, la idea de un proyecto, el ideal del proyecto es que una vez lo financien dos, hasta que eso termine convirtiéndose en un programa, es decir, que logre la estabilidad. Un proyecto es una intervención a corto plazo, corto, mediano plazo. Un programa es una intervención que se hace a más largo plazo y que por lo general logras que la entidad financiera ya te abra una línea de financiación y haces un convenio que te dura de 2 a 3 o 5 años, dependiendo del momento de la crisis económica por la que esté pasando el Estado español o la comunidad en la que lo estés haciendo. Entonces, lo que se trata es eso. Y ahí lo uno con algo y es, situémonos nosotros cuando, o sea, el estado de bienestar es un estado que trabaja de y para la estabilidad. Así como nosotros en Latinoamérica decimos que somos sociedades del cambio, porque lo tenemos casi todo por hacer, ¿sí? Y tenemos mucho margen y está esa creatividad. Aquí hay una cultura no solamente institucional, sino de la gente. La gente ama la seguridad y ama el saber que todos los días vas a hacer lo mismo, que el bus pasa a la misma hora. Entonces, que el proyecto y el objetivo de las entidades es que el proyecto se estabilice y tenga una financiación y que pase a ser un programa, ¿sí? Cuando estás haciendo prevención de la violencia vas a tener que hacer siempre, prevención de la drogadicción vas a tener que hacer siempre, o sea, hay una serie de problemas sobre los que siempre vas a tener que estar interviniendo. Entonces, la idea es que no sean financiaciones puntuales, sino que logres esa estabilidad, ¿vale? Eso creo que a lo que te referías en la primera parte. Y luego hablabas de la red interinstitucional. Entonces, eso, vuelvo a lo anterior es el ideal, no siempre se consigue. Y una de las cosas que más afecta los resultados y la eficiencia más que la eficacia, la eficiencia de las intervenciones es el hecho que la entidad financiadora diga este año nuestra prioridad no es esto, porque entonces de alguna manera te deja sin recursos para sostener algo en lo que vienes trabajando hace varios años. Eso es muy desconcertante, eso es muy doloroso, sobre todo para los colectivos, para las comunidades con las que se interviene, ¿no? Pero bueno, hay que entender también que la financiación con la que funcionamos, mucha de esa financiación viene vía Unión Europea y la Unión Europea traza las prioridades también, ¿sí? Y eso nos determina. Luego, en cuanto a la red,
la construcción de red y de red. Perdona, no. Me pediste que hablara de la intersectorialidad, de cómo se hace eso. Hay como dos posibilidades, ¿no? Bueno, hay varias formas, pero yo te voy a nombrar dos de las que yo conozco y en las que he participado. Una es que tu equipo de trabajo con el que realizas la intervención sea un equipo interdisciplinar. Puede ser que no lo sea en todo el proceso de la intervención, pero puede ser que sí lo sea en la formulación. En la formulación, a mí me parece que es muy enriquecedor porque tienes distintas perspectivas. Tú, como sociólogo, miras de una manera, los psicólogos o las psicólogas miran de otra manera, tienen el énfasis de la mirada puesta en otra cosa. Una trabajadora, un trabajador social está con el énfasis en otros aspectos, un educador. Entonces, cuando tú formulas el proyecto y tienes la participación, el aporte de esas personas, eso nutre mucho. Que no lo puedes financiar, no puedes tener eso. Bueno, uno siempre tiene como personas a las que puede recurrir en su propia red institucional o en su red personal, que tú le puedes decir, ¿me le echas una mirada a este proyecto? ¿Sí? Pienso cuando uno está trabajando con pocos recursos. ¿Me puedes dar tu opinión? ¿Tú crees que? ¿Sí? Y entonces nutres con eso también los proyectos. Esa es una forma, incorporar en el equipo personas con distintos perfiles profesionales. Y luego el otro es, que también es una ventaja, es aquí en España, tú has de trabajar en red. Lo has de, por ejemplo, aunque hay distintas culturas institucionales de una comunidad autonómica a otra, a nivel estatal eso ya casi es como una normativa casi, o sea, es por todo, porque cuando tú trabajas en red, tú vas a abordar un tema de salud, ¿sí? O tú vas a trabajar un tema en un distrito, por decir, que son como la agrupación de barrios en Madrid, pues ahí hay unas mesas de salud, hay una mesa de empleabilidad y hay una mesa contra la violencia, hay una mesa por la infancia, hay una mesa por las personas sin techo. Si tú vas a trabajar en ese ámbito, tú tienes que participar ahí, porque esas personas se han tomado el trabajo de elaborar unos planes y unos proyectos locales. Entonces tú no puedes venir como una rueda suelta, tú tienes que ajustarse a esos planes locales de desarrollo que hay, que a la vez se desprenden de los planes municipales de desarrollo, etcétera, ¿no? Toda esa jerarquía de planes, programas y proyectos que asciende hasta las políticas de juventud, las políticas de tercera edad, de mujer, ¿ya? Entonces, tienes que coordinarte con los otros porque no puedes entrar a hacer cosas que otros no tiene sentido ni te van a financiar que tú dupliques lo que otro está haciendo y que lo hace mejor que tú y tiene más experiencia, ¿sí? Hay entidades que llevan 20 años haciendo inserción laboral con personas que van a salir de la cárcel y tú lo vas a hacer la primera vez, tienes que estar ahí y tienes que convencer al financiador de que tú vas a hacer algo distinto para que te financie. Entonces ahí, cuando trabajas en red, tienes profesionales de otras áreas que también te nutren tu proyecto porque tú lo presentas y lo presentas de una manera modesta en el sentido, esto es lo que vamos a hacer, tenemos financiación para esto, ustedes opinen